Hace pocos días fue 11 de septiembre y conmemoramos los 11 años de lo que fue el peor atentado terrorista en la historia de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que significó el 11 de septiembre, no solo en materia de muertos y heridos, sino por esa psicología de terror que se apropió no solo de los Estados Unidos, sino también del mundo y de la cual no conseguimos todavía librarnos 11 años después. Ninguno de los agentes que los Estados Unidos tenía infiltrado en Al-Qaeda o en cualquiera de las células terroristas que ha estado operando contra ese país consiguieron impedir que los sucesos del World Trade Center tuvieran lugar y que los ataques contra las Torres Gemelas tuvieran lugar y que el atentado terrorista del 11 de septiembre tuviera lugar. Curiosamente, un 12 de septiembre, pero unos años antes, en 1998, el gobierno de los Estados Unidos detenía a 5 cubanos cuyo único cargo, independientemente de todas las manipulaciones políticas que han acontecido en torno al tema, fue justamente tratar de infiltrar, tratar de recoger información entre los grupos con sede en Miami que planificaban actividades terroristas en contra de Cuba, que lo que fundamentalmente estaban haciendo era precisamente proteger a su país del terrorismo, proteger a su país de un potencial 11 de septiembre. Por cierto que si el 11 de septiembre del año 2001 le costó 3.000 muertos a los Estados Unidos, los ataques terroristas contra Cuba del permanente 11 de septiembre que en cierto sentido hemos vivido en los últimos 50 años como resultado de la hostilidad de esos grupos terroristas y del gobierno de los Estados Unidos, también ha costado 3.000 muertos a este país. Esta videoconferencia pretende actualizarnos a todos en torno al caso de los 5, pretende actualizarnos en torno a los recursos que han sido presentados recientemente por el abogado de Gerardo Hernández. Y como ustedes han visto, pues contamos con la presencia de Adriana Pérez, conocida por todos nosotros, esposa de Gerardo. Contamos con la presencia también de Aleida Godínez, quien es una periodista relacionada con el caso y que nos comentará en torno a él dentro de algunos minutos. Contamos con la presencia de embajadores acreditados en nuestro país que participan en esta actividad, familiares de los 5, en este caso Laura Labañino, hija de Ramón, y Elizabeth Palmeiro. Y bueno, estaremos desarrollando esta videoconferencia, como les decía al principio, entre nuestra sede de La Habana y la sede de Washington. Le paso ahora la comunicación a nuestra sede de Washington. Allí estará como moderador también el abogado José Pertierra y algunos invitados que él mismo se encargará de presentar. Pertierra. Muchas gracias, profesor. Es un placer estar aquí con ustedes. Y el pueblo cubano, gracias a la moderna tecnología. Hacemos esta conferencia de prensa para que se comprenda la moción pendiente para obtener evidencias sobre la conducta errónea del gobierno estadounidense que ha evitado obtener un juicio justo y imparcial en Miami. Hay periodistas que nos esforzamos para, o hay periodistas que fueron pagados para que contaminaran el ambiente. Hay una campaña de desinformación pagada por parte del gobierno estadounidense, un programa de propaganda en Miami orquestado a contribuir para que un panel de 3 jueces del circuito de Atlanta crearan muchos prejuicios y se violaran los derechos de debido proceso para los acusados. Además de Garbus, el abogado de Gerardo Hernández y miembros de los abogados que representan a los 5, también tenemos con nosotros a Raymond Stackel, un distinguido abogado internacional, y el distinguido jurista Clark y la señora Gloria Riva, del Comité para la Liberación de los 5. Señor Garbus es graduado de Nueva York, tiene un doctorado en la Universidad de Nueva York. El Guardian lo llamó uno de los mejores abogados de juicios y en el negocio le llamamos un hombre legendario. Ha representado a Al Pacino,
a Lenny Cruz y a otras personalidades. Ahora representa a Gerardo Hernández Nordelo, fue amigo y colega del abogado de los 5, Leonard Weinglass. Además, ambos hombres han sido abogados de juicios y han defendido a muchas personas y comparten otros lazos. Sus padres fueron muy amigos, como se dice en Cuba. Saúl, el padre de Leonard, estudió medicina, y el de Martin estudió otros aspectos. Bien, Ramsey Clark, a mi derecha, sirvió como fiscal general de los Estados Unidos durante la administración de Johnson, tras el servicio con el Departamento de Justicia, y entonces junto a Robert Kennedy. Ahora es un abogado internacional respetado y conocido. Spector es un abogado internacional, dice que será retirado, pero trabaja en este caso, así que todavía no está retirado. También tenemos con nosotros a la Riva, directora del Comité Internacional para la Liberación de los 5, y ha tratado de tener documentos relacionados con los pagos del gobierno estadounidense a periodistas para prejuiciar a la opinión pública contra los 5. Tenemos al señor Garvis, quien ahora nos explicará el contenido de la moción de la affidavit. Es difícil ver de lo que hablamos. Es difícil ver que el gobierno estadounidense ha hecho un acto casi inconcebible. Lo que pasó aquí fue que en 1996, el día del derribo, y hasta 2001, no se obtuvo un fallo incriminatorio. Y el gobierno estadounidense gastó miles de dólares. Y esto no se basa en alegatos falsos, está en los registros para desarrollar este juicio. Y el gobierno americano pagó ese dinero para influenciar en los jurados que estaban en el caso de los cubanos. Los jueces no lo conocían, el fiscal nunca habló sobre esto, y de hecho lo que pasó en 2006, cuando se descubrió, es que los periodistas del gobierno eran pagados y eran de los medios de difusión regulares, el Miami Herald, la CBS y estaciones radiales, y recibieron dinero para diseminar mensajes sobre la culpabilidad de estos acusados. Esto nunca había pasado. Es sorprendente que durante tanto tiempo algo así haya sucedido y no se hubiera descubierto. A través de diferentes acusaciones, etcétera, y estos hechos después fueron descubiertos. ¿Quién eran los periodistas? Eran alquilados de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, para hablar por la televisión y la radio. Esto incluyó a gente que había participado en Bahía de Cochinos y en operaciones paramilitares en Cuba. Muchas de estas personas habían sido encarceladas por violación contra los derechos de los ciudadanos norteamericanos y por propaganda violenta, e incluso habían sido acusados por el gobierno estadounidense por acciones que habían realizado en Miami y que ponían en peligro la vida de estadounidenses y cubanos. Lo que ven, y es sorprendente, que le pagaban dinero en defensa de personas que habían estado en prisión en Estados Unidos y en Cuba, y era dinero pagado por el gobierno estadounidense. Era la política del año electoral. Y esto incluyó muchos otros problemas. En ese momento, cuando comenzó este litigio, no conocíamos todo su contenido, había algo más. Pero hubo personas como Gloria Riva dedicadas, que dedicaron mucho tiempo a descubrir estos hechos. Ahora les dijimos al juez en la Florida que no necesitábamos un juicio largo, que en una hora lo que tenían que hacer era ver los documentos sin testimonios, que ya teníamos muchos documentos y que los documentos incluían millones y millones, y también indicaban que había un esfuerzo mancomunado para llegar a estos jurados. El Miami Herald describió el juicio con muchos artículos. 34% de los 350 artículos fueron escritos por periodistas bajo la nómina del gobierno estadounidense. Estos periodistas no decían que eran pagados por el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense nos reveló que les pagaban
Era un dinero encubierto que se pagaba a una serie de entidades diferentes y descubrimos algunos, pero no todos los lugares donde venía el dinero. Tenemos el resto de los documentos y hemos presentado aproximadamente 3 grupos de documentos ante la Corte Federal. El resto de los documentos los tiene el Departamento de Estado. El resto de los documentos los tenían entidades como la Voz de las Américas, y nosotros hablamos con los jueces federales en Florida hace semanas para permitir que se conocieran estos documentos. El resto de los documentos, los de Radio Martí, en 1996 y 2001, el gobierno estadounidense gastó dinero en Radio Martí. Radio y Televisión Martí no llegan a Cuba. Básicamente eran dirigidos a los jurados de Miami y interminablemente contaban historias. El juez, para que el juicio fuera justo, impuso una ley mordaza, que no se dijera nada mientras estaba el curso el juicio. Nadie sabía que cada día la radio y la televisión y la prensa escrita y las estaciones de radio y televisión y la CBS recibían mucho dinero para presentar programas, y en ellos habían periodistas que recibían dinero. La gente alquilada eran periodistas, pero no eran periodistas. No sé quién escribía esos artículos y si los artículos tenían el mismo principio y el mismo fin, los mismos héroes, los mismos villanos y los mismos diablos. Y se escribía más o menos de una manera. Ahora, toda la interrogante de si estos periodistas eran alquilados por una estación u otra era que ellos podían o no podían recibir el dinero, que ellos eran los que recibían el dinero. Por lo tanto, lo que se tenía en el programa gubernamental no solamente era la entrega de dinero, no solamente que las personas decían lo mismo para la comunidad de Miami, sino que la comunidad de Miami no tenía idea de que eran agentes que daban información errónea, y que estaba el gobierno y los periodistas concretos que ahora niegan que eso sucedió. Durante muchos años yo he trabajado como abogado, como Ramsey también, y nada de esto tiene precedente en los Estados Unidos. Wayne Glass, que era un gran abogado, quien murió recientemente, comenzó a descubrir estos hechos, como lo hicieron Gloria, Mara y otros. Y finalmente llegamos al Tribunal de Florida. Estos hombres han estado en prisión 14 años y ya es hora de que se liberen. Gracias, Martin. Raymond, quisiera añadir algo. Usted es un abogado con mucha experiencia en juicios. Seré breve. Vengo como estadounidense y en este caso para mí incluye la interrelación de 2 temas importantes y fundamentales: la libertad de la prensa y el derecho a un juicio justo. Uno de los grandes principios estadounidenses es la libertad de prensa, y está en la Constitución de Estados Unidos y en la de la Florida, y está en la jurisprudencia amplia, y ella refuerza este principio de nuestra sociedad. Gerardo Hernando está preso en los Estados Unidos, y esto refleja una corrupción total de esa libertad por parte de nuestro gobierno. En los grandes periódicos, cuando se encubrió la corrupción en 2006, bueno, esto es algo que es de su responsabilidad. Ellos entonces, cuando se reveló, despidieron a los periodistas. Nuestro gobierno no ha dicho nada, ha mantenido el secreto y se niega a reconocer su responsabilidad. En breve, esta corrupción es una ofensa, no solamente contra Gerardo Hernando y sus coacusados, sino también contra nuestra sociedad en su conjunto. En cuanto al juicio como tal,
el juez, para aislar al jurado de las influencias externas, impuso una orden de mordaza. Esa orden establecía, como dijo Martin, en todas las partes, el gobierno incluido, el no hacer declaraciones públicas sobre el juicio y su contenido. El gobierno, a pesar de la violación flagrante de esa orden mordaza, se lanzó a una campaña de propaganda amplia, como la ha descrito él. Estaba destinada a inflamar a la opinión pública y a envenenar las mentalidades de los jurados. O sea, en mi criterio, mi gobierno violó sus responsabilidades según la Constitución y no cumplió con sus obligaciones para con el tribunal y para con los acusados bajo la orden mordaza. El veredicto debe ser dejado a un lado como un insulto a nuestro sistema de justicia. Gracias. Los periodistas en La Habana aquí tal vez no tengan claro esto. En el sistema legal estadounidense y en los juicios de lo penal, el veredicto es presentado no por el juez, sino por los miembros del jurado. ¿Lo entienden? Por eso está la orden mordaza, porque usted no quiere contaminar a la mentalidad de los jurados con una información que sea de un prejuicio y conduzca a prejuicios o errores. La alternativa habría sido aislar al juicio, encerrarlo de forma tal que ellos no obtuvieran información del exterior. El juez decidió no hacer esto en este caso. Tengo entendido que el fiscal se opuso al cambio de sede desde Miami. ¿Bien? Sí, se opusieron. No obstante, su cliente estuvo contaminado cuando el jurado se opuso a un cambio de sede. Eso fue inaceptable. Bien, gracias. Ahora volvemos a usted, Raúl, en La Habana. Profesor. Sí, gracias, Fertierra. Gracias también a los abogados Martin Garbus, Raymond Stickel, que han estado dando declaraciones desde Washington. Como escuchamos aquí en La Habana, está Aleida Godínez, una periodista que puede aportar alguna vivencia personal en torno a este caso, porque justamente en aquellos días también conocía muy bien cómo funcionaban estos procedimientos de pago a periodistas. Aleida, te cedo la palabra. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El documento presentado en días pasados por el abogado Garbus menciona a periodistas radicados en Miami que recibieron miles de dólares por mentir acerca del caso de los 5 antiterroristas cubanos. Desde mi posición de periodista tuve vínculos con Pablo Alfonso desde inicio de los 90. Esta relación se fortaleció a partir de febrero de 1996. Su consejo siempre fue utilizar frases directas contra Fidel Castro. Sus artículos llegaban a través de la sección de intereses de Norteamérica para servir de guía en la consecución de una política editorial a seguir en La Habana. En alusión a la calidad de los artículos aparecidos en el Miami Herald entre 1996 y 2002, me manifestó, cito las palabras: nosotros estamos a tiempo completo concentrados en brindar información al pueblo norteamericano que no sabe nada de esto. Por dedicarse a tiempo completo, recibió de ese gobierno más de $250,000. Nuestros contactos se mantuvieron y los artículos de él nos llegaban al mismo tiempo que nuestros comentarios servían para hacerlos de él. Desde 1991 colaboré con la Fundación Nacional Cubano-Americana, organización que pagó al terrorista confeso Luis Posada Carriles miles de dólares para colocar bombas en Cuba, como la que cegó la vida de Fabio Di Schelmo en 1997. Contacté a través de Notifundación
con Ninosca Pérez Castellón, actual ejecutiva del Consejo para la Libertad de Cuba y comentarista de la emisora Radio Mambí de Miami. En aquella época compartí profesión con Omar López Montenegro, vocero, asalariado de Estados Unidos, que desde su arribo a Miami a finales de la década del 90 es el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Luis Aguilar León, Lundi, amigo personal de los principales terroristas de la Federación de Plantas Eléctricas con fachada sindicalista, columnista de opinión, entre otras, de la revista Lux, cuya agencia de prensa dirigí entre 1999 y 2003, defensor a ultranza de la condena de los 5 cubanos y en sus conversaciones siempre dejaba claro su postulado de que la función de la prensa en esos momentos era informar a los norteamericanos sobre la verdad referente a los espías cubanos, nombre con el que fueron calificados desde el primer momento. En ocasiones recibí el consejo de tratar el tema de Cuba con un lenguaje más directo, menos periodístico. Esta relación se hizo más fuerte entre el 99 y el 2000. Por sus artículos de opinión en esta revista recibía dinero, lo que nos hace afirmar que pudo haberlo recibido del gobierno antes y durante el proceso seguido, pues siempre ha cobrado muy buenas remuneraciones por lo que escribe. Olance Nogueras Rofes trabajó para el gobierno de los Estados Unidos desde su natal Cienfuegos en Cuba. Recibía dinero por escribir mentiras sobre las circunstancias de la central electronuclear de Juraguá. Se convirtió en prioridad para funcionarios diplomáticos de turno en la sección de intereses de Norteamérica en La Habana, a la que asistía habitualmente a recibir las órdenes. También era visitado asiduamente por funcionarios que viajaban desde La Habana a pagar su salario. Desde ese tiempo, Olance Nogueras trabaja bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Leonel Morejón Almagro obtuvo de ese gobierno miles de dólares en septiembre-octubre de 1995 para crear en Cuba una organización que denominó Concilio Cubano. A inicios de febrero de 1997 recibió más de $10,000 con el fin expreso de celebrar una reunión el 24 que aglutinara a los asalariados en Cuba y redactar artículos tendenciosos sobre el tema de los 5 cubanos. Cumplido su encargo, emigró a Estados Unidos, donde continúa bajo las órdenes de ese gobierno. Agustín Tamargo, conductor del programa Mesa Revuelta de la emisora Radio Martí, utilizado en cada emisión para influir negativamente sobre Cuba en la comunidad de Miami. Columnista dominical del Nuevo Herald, este era el hombre de los domingos, entre 1987 y 2005, desde donde cumplía con los intereses norteamericanos para el proceso judicial seguido contra los 5. Para justificar el pago recibido, utilizó su tribuna de la Mesa Revuelta y en su espacio diario nombrado Al Pan Pan y Al Vino Vino, agredía a los 5 héroes para cumplir el mandato secreto dado por Washington por el que obtuvo dinero. Armando Pérez Roura, ex miembro de la terrorista Alfa 66 en Miami, hasta su fallecimiento en 2007, presidente de Unidad Cubana, organización vinculada al terrorista Consejo por la Libertad de Cuba de Ninosca Pérez Castellón, con quien compartió micrófonos en sus aventuras.
columnista del Nuevo Herald hasta 2005 y director general de la emisora Radio Mambí. Estuvo vinculado al primer plan de evasión de Posada Carriles en 1982, mientras cumplía sanción en Venezuela por la voladura del avión de Cubana en pleno vuelo que cegó la vida de 73 seres humanos. Raúl Rivero Castañeda puso a disposición del gobierno norteamericano Cuba Press, agencia de prensa creada a instancias de funcionarios diplomáticos acreditados en La Habana. Como pago por los servicios prestados, obtuvo miles de dólares del Fondo para la Democracia y la Agencia para el Desarrollo. En febrero de 1999, recibí en esta capital al emisario norteamericano Robert Kane. Kane vino a Cuba a realizar labores de abastecimiento por trabajos complejos. El jueves 25 de febrero lo acompañé a la localidad de Marianao, en esta capital, donde radicaba la oficina del señor Rivero, y fui testigo de la entrega de más de $5,000 enviados desde Miami por conceptos de pago por trabajos periodísticos publicados. El señor Ken me solicitó total discreción y al llegar al lugar, luego de las presentaciones de rutinas, ambos no se conocían. Ken le aseguró a Rivero que recibiría más dinero. Este es el emisario enviado por Washington a La Habana en febrero del 99. Es lógico que el gobierno norteamericano conocía muy bien qué clase de periodistas estaba pagando para crear esta campaña y crear un prejuicio contra los cines. Muchas gracias. Gracias a la periodista Leida Godínez. De todas maneras, la prensa acreditada que está con nosotros podrá formular sus preguntas en otro momento y desarrollar algunas de estas ideas que estaban siendo comentadas. En este momento pasamos nuevamente la señal a Washington. José Pertierra, que hay otras personas que están en la sede de nuestra oficina diplomática y que también se suman a esta intervención. Pertierra. Pertierra, please. Sí, ¿me escuchas? Sí, lo podemos escuchar perfectamente. Muchas gracias, profesor Garcés. Muchas gracias, Aleida. Ahora quisiera darle la palabra al señor Clark. Usted estudió este caso durante mucho tiempo y conoció el caso de los 5 cubanos. Nos gustaría que usted nos dijera por qué vinieron a los Estados Unidos, por qué estaban aquí y ¿cree usted que lo que se hizo fue correcto? Los 5 vinieron a los Estados Unidos a proteger al pueblo cubano en contra de la violencia estadounidense que estaba dirigida al propio país de Cuba. Y esto es algo que se hacía con frecuencia. Tengo que decir que esta fue una misión heroica, difícil, por la cual ellos sufrieron una gran consecuencia y han estado en prisión durante más de una década, casi 14 años. Y vemos que lo que sucedió desde los primeros días del juicio, vemos lo que sucedió con la justicia y se vio lo que se hizo la oficina ejecutiva. Lo que hizo fue envenenar la situación para que se contaran miles de historias equivocadas que fueron contadas por periodistas y por otras personas. Y también se transmitió información específica que llegó al tribunal, al jurado. Entonces lo que hicieron fue tratar de corromper la justicia. Y también otra parte se trató del gobierno constitucional, es decir, la obligación de un juicio imparcial. Esto no se cumplió. Y existieron también otras instancias en las que se trató de que se estableciera un juicio imparcial.
También había antecedente del 1966, cuando se había condenado a una persona por corrupción anteriormente. Y había un rumor al respecto en la oficina. También se pidió al FBI que trajera estos archivos y que se analizara estos antecedentes de este caso. Y esto fue algo que nuestro gobierno y el FBI, bueno, comenzó a tener esta sospecha y esta investigación del crimen. Tuvimos también a la Corte Suprema involucrada en el caso. ¿Por qué? Esto fue algo realmente serio. Millones de dólares se destinaron a estas actividades de corrupción. También fueron destinados a los medios de difusión para que transmitieran esta información viciada. Y vimos cómo el gobierno de los Estados Unidos continuó trabajando en este caso a partir de esta base que les comentaba anteriormente, para obstruir la justicia y generar esta corrupción, y que por supuesto ha sido perpetrada por esta rama judicial. Bueno, usted era fiscal general de los Estados Unidos en aquel entonces, y usted tomó la decisión. Sí. Nadie estuvo en desacuerdo con mi decisión. Si usted fuera fiscal general hoy y usted recibiera información acerca de que su cliente, el gobierno de los Estados Unidos, había realizado esta campaña propagandística para contaminar al jurado en Miami, según su opinión, ¿cuál sería la forma adecuada de resolver la situación en la actualidad? Bueno, si yo fuera fiscal general en estos momentos, creo que haría lo que cualquier fiscal general debería hacer. Y esto sería poner a un lado el caso y considerar que había sido contaminado deliberadamente. Es decir, desestimar este caso inmediatamente, porque lo que hacían era contaminar esta situación. Y esto también es una violación flagrante de nuestra propia Constitución. Esto es algo que no es aceptable y que debe ser desestimado. Muchas gracias, Ramsey. Y ahora, profesor Garcés, le doy la palabra a usted en La Habana. Sí, gracias. Per tierra, gracias también al ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, por sus declaraciones. Ahora tenemos oportunidad de formular alguna pregunta antes de nuevamente pasar a Washington para que se responda desde allá o desde aquí, según corresponde. Periódico Granma. Whom the question it has to. Granma newspaper representative, you have the floor. Buenas tardes. Dalia González, del periódico Granma. Yo tengo dos preguntas para el señor Garbus. En primer lugar, ¿cómo este recurso representa una nueva evidencia que podría modificar el proceso judicial contra Gerardo? Y en segundo lugar, ¿qué pasaría si la jueza desestima, o sea, rechaza la posibilidad de realizar la audiencia oral o realizar una investigación sobre este tema de los periodistas? La pregunta es para Martin Garbus. Per tierra, no sé si se escuchó claramente, me parece que sí. Pero es una pregunta que se formula para Martin Garbus. Bueno, dos preguntas. Profesor, quisiera reformular esta pregunta. Creo que se pregunta lo siguiente. Con esta moción que se ha presentado, señor Garbus, y estas nuevas pruebas, ¿qué significa esto en cuanto al proceso judicial en contra de Gerardo y qué va a suceder si la jueza no permite que la audiencia, esta audiencia oral, tenga lugar en cuanto a la moción y quizás pueda indicar una investigación sobre el caso? Ella básicamente tenía 30 días en los cuales debía presentar su decisión. Esta es la práctica en la Florida, que nada sucede en 30 días y seguramente no va a pasar en el caso de los 5. Me gustaría que los presentes tuvieran una oportunidad no solamente de escucharnos a nosotros, sino de leer el documento que fue presentado. Este documento
que, no solamente este, sino los documentos reales, los registros reales que se llevaron del caso, acerca de los miles de dólares que fueron utilizados durante este periodo para que se llevaran y se adoptaran estos procedimientos sobre los cuales ya hemos comentado. Se incluye también esta situación en Miami. Y también esto está presente en todos los artículos, la mayoría de los artículos que se presentamos. Me gustaría que todos lo leyeran y que tuvieran oportunidad una vez más de leer estos documentos. Estos están en la Internet y nos indica algo acerca de este argumento. No es un argumento solamente de entre abogados, acerca de lo que pudiera suceder, acerca de lo que ya sucedió. Y es algo que se escondió en cuanto a la sentencia, y si la jueza no concede su visto nuevo a la moción, hay muchas cosas que se pueden hacer. Es el derecho a la apelación. Y algo que es algo muy interesante es, aunque la jueza no haya sabido lo que estaba haciendo el gobierno, porque el gobierno estaba involucrado en un diálogo posiblemente acerca de lo que el gobierno estaba haciendo, y aunque no haya sido directamente criticada y quizás no sabía lo que estaba sucediendo y no debatiera esto en manera alguna, pero esto sería una crítica, porque ella estaba sentada allí. Ella es una jueza de Miami, está frente a los medios de Miami, también está relacionada con Radio Martí. Es decir, cualquiera en esta comunidad debía haber estado pendiente de una forma u otra de lo que estaba sucediendo en esta situación. Y esta jueza por primera vez también está cuestionando esta situación. Y una de las cosas que se reitera es si esta es la jueza que debía estar realmente trabajando en este caso y que tuviera control total del caso durante estos 14 años. ¿Y qué es lo que se debía haber hecho realmente? Si esto sucede o no, es algo que se va a determinar en el futuro, pero que en este momento es muy difícil de decir. Ella ha dicho, no sabía de esto, pero son cosas que han estado sucediendo durante estos 14 años. Y al final ella tiene algún grado de responsabilidad por todo esto. Ella no pudo haber cerrado sus ojos a todo lo que estaba sucediendo y todo lo que decían todas estas personas en Miami. Marty, es decir, ¿vas a presentar una moción para eliminar a la jueza de este caso? Esto es algo que se debería considerar en algún momento en el futuro. Es algo de lo cual debemos estar pendientes, porque vemos una jueza que está reconociendo hasta cierto punto que ella no prestó atención a esto, que no vio esto, que no sabía esto. Es decir, en cierta medida hay que cuestionar su opinión en este sentido. Ella presentó esta orden de desacato y estamos hablando de todo lo que está sucediendo en cuanto a la televisión, el radio, todos los periodistas. Estas son cosas que también se mostraron en televisión. Es el mismo tema que se repitió una y otra vez. Y hay que ver a los miles de artículos, incluso en el Miami Herald, y está presentando todos estos argumentos una y otra vez acerca de la Guerra Fría y todos estos temas conexos. Y todo esto debe estar presente con excepción de Miami. Creo que el fiscal general tiene alguna responsabilidad en cuanto a esta situación, a los fiscales, para que también estén presentes en su moción para desestimar este caso, habida cuenta de lo que ya conocemos. Hablamos de los temas legales, pero vemos también la responsabilidad que tienen los abogados. Esto es un tema que no se había abordado antes
Y esto está relacionado con la pregunta que se formulaba anteriormente. Si el gobierno estadounidense pagó dinero con fines propagandísticos y ellos le pidieron a las personas que hicieron esto sin hacerlo público. Y esto sucedió anteriormente, no es poco común, sucedió en la guerra de Irak y también en otras ocasiones durante el gobierno de Bush. Y vimos que estas personas están recibiendo dinero del gobierno y después vemos los escándalos en la CNN y en otras emisoras. También Williams, que recibió dinero en virtud de esta esfera del derecho. Esto es algo que no se ha decidido antes. El gobierno tenía la responsabilidad, el fiscal general tenía la responsabilidad de llevar adelante este caso. Y el gobierno tiene responsabilidad específica de realizar una investigación y que se envíe esto al Congreso. Esto es lo que se ha hecho en casos anteriores que ya mencioné en cuanto a Williams y la guerra de Irak en el 2016, cuando el Miami Herald comenzó a escribir de esto acerca de lo que sucedía en Miami. El Miami Herald, el New York Times, todos estos periódicos comenzaron a escribir. Y esto se debió haber visto como un uso inapropiado del dinero que se destinaba al respecto. El gobierno no puede utilizar dinero gubernamental para pagarle a personas para que realicen estas actividades. Ramsey, me gustaría hablar de la responsabilidad ética de esta situación. Si usted fuera fiscal general, bueno, no sé cuántos fiscales usted supervisaba en aquel momento, pero quisiera hablar de la responsabilidad ética de los fiscales estadounidenses para hacer lo que Marty ha sugerido, es decir, en cuanto a esta campaña propagandística. Tuvimos 93 fiscales generales. En otros lugares ha habido solamente uno. Y muchos han sido responsables de sus cargos en los Estados Unidos. Y no han sido responsables en cuanto a crear un problema, pero evidentemente un abogado del gobierno tiene no solamente responsabilidad ética, sino legal. Sabemos que los juicios se han visto contaminados ilegalmente para desestimar un caso, hasta desestimar un caso. Si usted ve a un fiscal general y le dice, este no es su enjuiciamiento, este no es su fallo condenatorio, ahora es su caso, este sentido de responsabilidad en cuanto a llegar a los fallos condenatorios cambia. Gracias, Martin, y gracias, Ramsey. Ahora volvemos la señal al profesor Garcés en La Habana. Sí, gracias, Pertierra, y a cada uno de las personas que están interviniendo en esta videoconferencia. Se hablaba de responsabilidad ética y una de las cosas que más llama la atención es que muchos de esos periodistas que efectivamente recibieron financiamiento y dinero fueron devueltos a sus puestos de trabajo. En algún momento fueron expulsados de los periódicos, del Miami Herald, del Nuevo Herald, etcétera, pero luego, a los pocos meses, volvieron a sus puestos de trabajo y hoy curiosamente están en sus puestos de trabajo y escriben artículos desde esos periódicos. Pero decía, gracias, porque acá en La Habana tenemos a Adriana Pérez, como decía al principio, esposa de Gerardo Hernández Nordelo, quien también accedió a participar en esta videoconferencia y nos puede comentar un poco de lo que ha sido el caso durante todo este tiempo y del momento actual, del significado que tiene para ella el momento actual. Sí, muchísimas gracias. Yo he escuchado con mucha atención todas las declaraciones del abogado Garbus y de todos los compañeros de allá de Washington, de Aleida, pero realmente tengo que confesarles que para mí es extremadamente doloroso tener que hablar del caso de mi esposo. Escuchar los argumentos que se han dado, por supuesto que nos daría a nosotros la esperanza
de que el caso se anule y de que Gerardo, junto con Ramón, Fernando, Antonio y René, regresen a Cuba de forma inmediata. Pero lamentablemente tengo que decirles que a mí el sistema judicial en Estados Unidos siempre me ha decepcionado. Después de 14 años nunca me imaginé que como esposa de Gerardo, que como familiares de uno de los 5, tuviera que estar aquí todavía hoy, declarando y denunciando todas estas arbitrariedades. Le decía que para mí es muy doloroso, pero no va a ser mucho más que mi resistencia. Mi resistencia va a estar por encima de cualquiera de los sentimientos que podamos tener hoy y hacerle siempre un llamado a la comunidad internacional. Porque realmente para mí es muy asombroso que hoy todavía tanto la jueza como el proceso tengan todavía por definir la vida de Gerardo en prisión, que tengan por definir la de todos los familiares que estamos en Cuba. Porque es que esa orden de mordaza no solo ha estado presente con el caso legal, también ha estado presente con las declaraciones de nosotros los familiares en el transcursar de 14 años. Muchos de los medios que hoy están haciendo algún tipo de declaración, algún tipo de pronunciamiento durante muchos años mantuvieron silencio. Y ese es el llamado, primeramente a la prensa, a los medios, a los periodistas que hoy son profesionales éticos, que no sean cómplices de todo lo que se ha vivido durante el caso de los 5. Pero también a Obama, mi mensaje va dirigido a Obama. ¿A qué le teme Obama hoy o a quiénes le teme Obama hoy para limpiar la imagen del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la justicia? Obama tiene la posibilidad, si aún tuviese duda de que estos hombres son inocentes, de preguntarle a su actual director nacional de inteligencia, a James Clapper, que fue testigo durante el juicio, que fue testigo donde declaró que ninguno de estos hombres habían hecho daño a la seguridad de Estados Unidos y que poco antes de haber sido arrestado, él había sido el director de inteligencia del Pentágono. Si tuviese duda, pregúntale a él, pregúntale cuánto de culpable pueden haber sido estos hombres. Y no tendríamos que hablar ni de jueza, ni de proceso, tendríamos que hablar de justicia y de ética en manos de Obama. Y a él le pido que por favor analice y decida sobre la vida de Gerardo Hernández, que está condenado a morir en prisión. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Adriana Pérez por su declaración. Tendremos oportunidad, como decía al principio, de formular algunas preguntas, lo mismo en La Habana que en Washington, la prensa acreditada presente acá, pero primero vamos a devolver la señal nuevamente a nuestra sede diplomática en la capital de los Estados Unidos. Per tierra también veo a Gloria Larriba, que está allí, quien ha tenido un protagonismo extraordinario en todo el trabajo de solidaridad con los 5. Quisiéramos escucharla. I would like to listen to him. Yes, thank you, Professor Garcés. Gracias, profesor Garcés. Vamos a empezar las preguntas de la prensa aquí y en La Habana, pero antes queremos que Gloria responda un par de preguntas. Gloria, específicamente, usted tiene una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. ¿Nos puede decir cuántos documentos ha obtenido? ¿Cuántos aún hay que obtener? Y si los documentos que recibió fueron redactados de forma tal que usted pudiera comprender muchas excepciones según los reglamentos de la Ley de Libertad de Información. Y según eso, ¿cuánta información se retuvo? Gracias por la oportunidad de hablar aquí sobre este tema. En 2006, cuando el Miami Herald reveló por primera vez que 10 periodistas de Miami recibían dinero del gobierno, fue un gran escándalo. Sin embargo, no se mencionó a los 5 y el efecto que esto tendría sobre su juicio. Comenzamos en enero de 2009 en el Comité Nacional por la Liberación de los 5
una petición según la Ley de Libertad de Información. Recibimos 17 nombres positivos de periodistas que recibían dinero, más de los que reveló el Miami Herald. Y entonces solicitamos más nombres porque habíamos acabado de presentar 33 nombres. Nos dijeron que tenemos que pagar más de $30,000 si queríamos más información. La Asociación para la Libertad Civil, la Justicia Civil en Washington, que lucha por los derechos civiles en Washington, entonces hizo una apelación tras otra y al fin una demanda judicial para que se entregaron los contratos de esos 17 periodistas. Un esfuerzo enorme. El gobierno se niega a darnos información antes de noviembre de 1999. Recuerden que los 5 ya estaban en prisión por 14 meses y queríamos información antes de ese momento, pero el gobierno dijo que no somos responsables de dar la información porque la agencia de información estadounidense es la que controla Radio y TV Martí hasta 1999. Por lo tanto, ¿dónde estaban esos documentos? Yo vi el nombre del archivero de la agencia de información estadounidense, ya se había retirado. Busqué su nombre en un club de golf y lo llamé y dijo que esos documentos los tiene Radio y TV Martí. Son documentos iniciales y que el gobierno se niega a entregarlos. El gobierno dijo que no tenía que darnos más información porque no éramos de los medios de difusión. Pero lo somos, tenemos un sitio en la web y hemos publicado artículos, por lo tanto, era necesario que se liberaran los documentos, los files para los contratos. El gobierno se negaba a dar los contratos para ver el contenido. Entonces, en el periódico Liberation recibimos páginas de los contratos, un par de miles de páginas de los contratos. Pero ¿qué muestran los contratos? Que los periodistas recibían una autorización completa del FBI y que el gobierno en su argumentación contra la moción de Gerardo decía que estos periodistas solamente aparecían como invitados en TV y Radio Martí, pero los contratos revelaban que estaban contratados para escribir los programas, para ser los moderadores, para crear los programas y que aparecieron durante un año y más, y que un hombre recibió $250,000. Pero entonces, en esos contratos, el gobierno decía que un periodista estorino solamente trabajó de 2002 y 2003 después del juicio. Escribió durante el juicio contra los 5 de una forma muy dañina. Solamente este año, al trabajar con el señor Garbus y al buscar más y más información con las computadoras, en una base de datos federal que fue creada después del juicio, vimos o hemos visto que Julio Storino, antes había recibido $16,000 del gobierno y vimos que había $100,000 que él había producido y que le habían pagado. Este es otro periodista. Solamente encontramos esto porque Aleida Godínez y otro investigador cubano ayudaron. Esto es sorprendente. Esto es de 1996 y afirmamos que Gerardo Hernández fue condenado del cargo falso de conspiración para cometer el asesinato 2 años y medio antes de ser, a los 2 años y medio de ser arrestado, porque los medios lo condenaron. O sea, antes lo habían condenado ya, porque a ellos les orientaron que apoyara este cargo. Gloria, todavía hay documentos por obtener, ¿sí? Hay muchos documentos por allá. O sea, obtenerlos, que deben obtenerse, no los hemos obtenido. El gobierno miente. Si el gobierno, bueno, él afirma que los medios de difusión, que esta información de los medios de difusión y los pagos no afectaron al juicio. Si no afectaron al juicio, entonces dennos la información, porque lo ocultan. Daré la palabra a Martin. Martin, usted ha hecho una solicitud de descubrimiento, discovery, que es un término legal que también pueden explicar en términos de litigio. También hay otra vía que es
presentar una demanda bajo la ley de libertad de información en un tribunal por esos documentos. Tal vez, posiblemente usted siga las dos vías, el discovery, así como litigar según la ley de libertad de información para la revelación. Estamos buscando las dos vías, pero voy a abundar sobre algo que dijo ella para esclarecerlo. Nosotros nos concentramos en lo erróneo del fallo condenatorio, lo que pasó durante el juicio. Hemos hablado sobre lo que pasó con el jurado y el grado extraordinario de intimidación al jurado por los medios de difusión de Miami. Gloria ha aludido a eso. El derribo ocurrió en febrero del 96. A la gente no se le acusó del crimen, a los acusados durante más de 2 años. Los cargos de asesinato surgieron después. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno sabe todo en el momento del derribo? ¿Por qué hicieron falta 2 años y medio para incluso presentar los cargos contra estas personas por el crimen? Esto es sin precedentes. Esto es extraordinario. Y el hecho es que los medios y los periodistas pagados ejercieron una presión extraordinaria en la comunidad para crear estos cargos contra estos acusados. Recuerden nuevamente que estamos hablando de Miami en el periodo después de 2000 y fue cuando el fiscal inició el trabajo y terminó su trabajo con Bush, ya con Bush. O sea, querían condenar a los acusados para obtener el voto en Miami, que era tan importante. Estos acusados estaban en el camino de la política y el dinero en grandes cantidades que fluye hacia la Florida, ya sea para los republicanos o para los demócratas. Gracias, Martin. Creo que podemos abrir el orden de palabra para las preguntas desde aquí o desde La Habana, Raúl, y ver cómo pueden los panelistas responder las preguntas. Está abierto el orden de palabra. Yes, sir. Sí, señor. If the findings prevail the way we expected, si las cosas ocurren como previsto, no se entiende bien la pregunta de la periodista. No se oye. Por favor, haga su pregunta de nuevo. Si las cosas ocurren como esperan, ¿consideran que crean una base para una acción legal contra el gobierno? Si sus hallazgos se logran, ¿qué acciones serían esas? Si el gobierno ha participado gastando este dinero ilegalmente e inconstitucionalmente, primero garantizaremos que los cargos, decir que los cargos no tienen nada que ver con el incidente, y una vez que los cargos se lleguen a un fallo condenatorio, entonces el gobierno será responsable en cuanto a los daños por el encarcelamiento. Gracias, Martín. ¿Tenemos alguna otra pregunta de los miembros de la prensa? yes. Sí. Sí. Usted. Sí. Why don't you identify yourself and say who... Diga su nombre y su órgano de prensa. Jessica Dunn con GGCB. ¿Cuál sería la evidencia que realmente está en curso? O sea, ¿cómo puede describir ampliamente qué es lo que tiene, qué es lo que piensa hacer? Hay cosas que son increíbles. Bueno, son increíbles. Bueno, para mí fueron increíbles cuando las vi. Había cosas increíbles en este caso. No podría creerlas cuando las vi por primera vez y estaba participando en el caso. Hasta recientemente no creía que usted encontraría un patrón de que un gobierno gastara mucho dinero durante un periodo de 5 años. Esto nunca ha pasado. No hay nada remotamente parecido a eso. Los documentos en este caso eran documentos difíciles de leer, pero mostraban el dinero que se pagaba, a quién se pagaba. Estos documentos son incontrovertibles. O sea, hay periodistas que recibían miles de dólares, otro periodista recibía $26,000 en 2 semanas
durante el momento del arresto. O sea, lo que tenemos aquí no son personas que dicen esto o lo otro, algo que no pueda ser incontrovertible. Es que tenemos argumentaciones, tenemos cosas que dicen que el Comité de Miami sencillamente durante años había retenido información durante muchos años. Y entonces está el caso de Radio Martí. El gobierno ha dicho, y nosotros hemos pedido documentación y facturas, etcétera, documentos que son completamente apolíticos, que solamente muestran a quién se le paga el dinero y para qué se paga el dinero. El gobierno dice que hay una ley de clasificación con fines de defensa nacional y entonces dice que la presentación de esos documentos, o sea, cheques, facturas, etcétera, implican la seguridad nacional y no los entregan. Y ese es el tema que presentamos ante la jueza. O sea, 2 documentos que se pagaron con vouchers. ¿Eso realmente implica un riesgo de seguridad nacional? Gracias. Una persona que está atrás puede hacer su pregunta. Identifíquese y diga su medio de prensa. Vector. No se escucha bien la pregunta del señor. Tenemos un sitio en la web. Soy Brian Vector. Trabajo con Liberation. O sea, habló ese periódico habló sobre los contratos a los periodistas para recibir dinero para cubrir el juicio. Y bueno, el público pudo haber pensado que eran independientes, que no eran periodistas pagados por el gobierno. En ese sitio en la web que tenemos, llamado Reporters for Hire Board, se identifican y se muestran todos los contratos y documentos que tenemos. La gente puede ir ahí y leerla ella misma. Todos los contratos que ustedes obtuvieron, sí, no los que no habíamos obtenido, los que habíamos obtenido. Y esto va contra la idea de que si el gobierno enterró esto, ¿por qué no libera todos los documentos? Si hay algo que ocultar, ¿por qué el público no puede verlos ahora que este escándalo ha sido revelado? Particularmente el gobierno tiene una posición defensiva, pero mi pregunta es la siguiente. La ley dice que los gobernadores que se dedican a la propaganda y a las transmisiones pueden tener TV y Radio Martí, pero el gobierno no tiene derecho a hacer propaganda sobre sus propios ciudadanos en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto es en gran escala lo que ha estado pasando. Hay una contaminación de las ideas del jurado al crear un prejuicio a través de artículos. No es ilegal en el sentido de que el público objetivo es el público estadounidense y que esto es una violación del derecho federal, la ley federal. Sí, es una gran violación. Lo dije antes. Hubo generales iraquíes que iban a CNN y decían que todo estaba bien. Y es una violación de la ley. La voz de los Estados Unidos hacen propaganda a partir de dinero y dicen todo lo que se quiere decir. Pero el gobierno no puede tomar esos medios radiomartivos que sea, o uno independiente, y entonces darles dinero para que digan tal cosa, para influir en el jurado y el pueblo de Miami. Es difícil creer que esto realmente pasó. Los fallos condenatorios de 2001, bueno, el Miami Herald presentó un artículo hablando de esto. Ahora, en 2011, 6 años después, el gobierno no ha dicho una palabra sobre lo que presentó el Miami Herald. El gobierno en este caso está poniendo la cabeza en la arena y utiliza la información, la ley de clasificación de información y otras regulaciones para impedir la presentación de los documentos. Y son vouchers y son cheques. Este no es información del Pentágono, no es información clasificada, sencillamente son cheques, son vouchers. Y el gobierno se niega a presentarlos, a entregarlos. Es algo inexplicable. Martin, ¿el gobierno aún paga a los periodistas? Presumo que el gobierno aún hace eso. Sigue surgiendo una y otra vez. Hay ejemplos de que el gobierno pagaba a periodistas iraquíes que escribían artículos allá
para fortalecer la posición del gobierno. Lo hizo nuevamente en casos como estos en Nicaragua, cuando el gobierno alquiló personas para escribir por los periodistas allá, por los periódicos allá, y la prensa americana estaba bajo la nómina del gobierno. Por lo tanto, esto ha pasado con la CIA. Si usted va al pasado, en la Comisión Church, las investigaciones sobre asesinatos, bueno, esto es algo que el gobierno hace, muchos gobiernos lo hacen, pero yo nunca había visto un caso donde se concentraran en 5 hombres cuya vida está en riesgo. Creo que esto es extraordinario. Y es extraordinario no solamente porque haya sucedido, sino porque si conociera la política de Miami y el tribunal en Miami, bueno, lo comprendería. Lo extraordinario para mí es que ahora se ha revelado la evidencia y el gobierno no dice nada. Y hay que tratar de averiguar qué pasó. Eso es lo extraordinario. ¿Usted quiere decir algo, Claudia? Además de eso, cuando el habeas corpus fue presentado, el gobierno dijo que la defensa debía haber presentado información antes, durante la primera apelación. Pero la defensa no tenía la información, no era conocida entonces, y el gobierno dijo: nosotros no sabíamos, no podíamos hablarles de los periodistas porque no sabíamos. Por lo tanto, lo que se dice es que la defensa tenía que haber sabido algo que el gobierno sabía, pero el gobierno dijo que nosotros no sabíamos. Por lo tanto, es una tergiversación de los hechos. Esto será conocido en el público, que el affidavit fue publicado, está el memorando de la ley y el affidavit. Y estoy de acuerdo con usted que debe de ser leído por las personas, y yo apelo al mundo, a las cientos de organizaciones que trabajan en favor de la libertad de los 5 y las organizaciones de derechos humanos y muchas otras, que estudien esto, que lo presenten, que lo lleven a los medios y exijan justicia. Exige una presión mundial, no es algo que se va a solucionar en el tribunal. Gracias, Gloria. Duré una oportunidad a los periodistas en La Habana para que también hagan algunas preguntas. Por lo tanto, volvemos la señal a usted, profesor Garcés, en La Habana. Sí, gracias a José Pertierra y a las personas que le acompañan. Les pido que estén atentos porque probablemente alguna de las preguntas que se formule tendrá que ser respondida por las personas que están en nuestra sede diplomática en Washington. Y en este caso le daría la palabra a los periodistas que están aquí presentes, cualquiera que quiera formular alguna pregunta en torno a los temas que se han venido tocando en esta videoconferencia. Las preguntas obviamente pueden ser para los panelistas de acá de La Habana o para cualquiera de los abogados o de las personas que están invitadas en nuestra sede en Washington. Les pido que se presenten, por favor, su nombre, su medio de prensa. Patrick Ottman with CNN International, and my questions CNN Internacional. for Mr. Garbus. Mi pregunta al señor Garbus. Usted dijo que esto nunca había sucedido anteriormente, y si no hay ningún precedente, es decir, sí, entonces se haría que se desestimara este veredicto ante esta cobertura de la prensa. No solamente el tema de la cobertura negativa, sino también el tema de tratar deliberadamente de ejercer presión sobre los jurados. Y como dijo Ramsey, la jueza dijo que no se había escuchado esta situación, a pesar de que esta información estaba disponible y que no había alternativa. Es una abogada en la comunidad y que debe ser leal a los niños y a las personas de esta comunidad. Se deben salvar a los Estados Unidos de todas estas invasiones y todos estos procesos. Esto es algo que debe estar presente en los medios. No estamos hablando de estos medios de difusión con tendencias negativas solamente. Cualquier puede destinar estas cantidades de dólares a hacer esto. En este caso lo hizo el gobierno. Fue el gobierno el que mintió acerca de esto, y fueron algunos periodistas que fueron los que mintieron y que fueron desmantelados por el Miami Herald. Se
hizo una condena errónea y después, durante muchos años, se ha estado mintiendo. Y ahora estamos utilizando esto como a los efectos de defender la libertad y la defensa nacional. Hay una evidencia de que el jurado haya leído estos informes realmente. Bueno, sí, en cierta medida ellos leyeron los periódicos y es posible que hayan tenido alguna información. También en la televisión ellos leyeron el Miami Herald y al parecer sí respondieron honestamente y no hay razón para pensar que solamente estos jurados no leyeron estos periódicos y solamente ellos no escucharon estas informaciones en la televisión. Entonces, todos en la comunidad sabían que estos jurados estaban trabajando en este caso. Ellos estaban en esta defensa y se les presenta en algunos casos como demoníacos. Ellos son esposos y esposas y estaban centrándose en la comunidad. Y las personas tienen o tuvieron la posibilidad de poner fin a algo que estaba sucediendo. Y esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos puede hacer fácilmente, puede ejercer influencia sobre las comunidades. Y hemos visto indicaciones de esto anteriormente con el movimiento de derechos civiles. Y esta conducta errónea del gobierno no tiene paralelos y debe analizarse debidamente. Los periodistas recibieron dinero del gobierno. ¿Y por qué este dinero se destinó específicamente a las personas que finalmente lo recibieron? Y personas que habían estado en la cárcel anteriormente, que habían estado involucrados en actividades militares, que habían estado involucrados con la CIA. ¿Por qué fue este grupo específicamente el que recibió el dinero del gobierno? Hay un mensaje muy claro y un deseo muy claro en este caso. Existe el deseo de acusar a estas personas, a estos 5 sin lugar a duda. Marty. Otto Wright no fue acusado de esto por escribir artículos de propaganda que presentaban información errónea durante el caso de Irán-Contras. Porque la diferencia, como usted dijo, es que en este caso nadie tenía su vida en juego y aquí tenemos a 5 personas inocentes que están luchando por sus vidas. Al propio tiempo está teniendo lugar esta campaña propagandística que les está afectando seriamente y que ha estado lanzada durante mucho tiempo por el gobierno estadounidense. Tiene usted razón. Este es el principal hecho en este caso. Estas personas están luchando por sus vidas y en un caso, este caso anterior no tenía una vida en juego. Y él se presentó este caso durante 7 meses y medio aproximadamente y quedó muy claro que para este jurado cuál era su mandato. Fueron el gobierno, el hombre que presentó la historia en el Miami Herald y después que llevó esta historia al Miami Herald, estaba tratando de protegerse a él y a su familia. Y se documentó en el Miami Herald, en el Chicago Tribune. Este fue un hombre que presentó esta historia en el Miami Herald. ¿Puede usted imaginar la diferencia entre un caso y otro? Gracias. Le doy la palabra a usted nuevamente, profesor Garcés. Sí, gracias. Tenemos oportunidad de formular alguna otra pregunta, si algún miembro de la prensa, de los presentes, por favor. Waldo, de Prensa Latina. Mi pregunta es para Adriana y también para Gloria allá en Washington. Y tiene que ver con que paralelo a todo este camino legal hay un reclamo en muchas ocasiones por el regreso de
de los 5. En este caso, ¿cómo se valora esa solidaridad hoy, 14 años después del arresto? ¿Y qué obstáculos existen en la opinión pública norteamericana para que también ese conocimiento de las irregularidades del gobierno lleguen allí con más fuerza? Gracias. Y para Gloria, la fórmula después. Sí, no hay duda que gracias a esa solidaridad, hoy el mundo conoce mucho más del caso de los 5. Gracias a esa solidaridad tenemos la declaración de Amnistía Internacional del año 2010. Desde antes estaba Amnistía reclamando por el derecho de las visitas para Olga y para mí, el derecho que nos asiste a recibir visa. Tenemos también desde el 2005 la declaración del grupo de detenciones arbitrarias, y eso es también porque tanto los familiares como miembros de la solidaridad nos han permitido llevar toda esta denuncia a estos organismos internacionales. Los pronunciamientos que ha tenido la Iglesia Católica, otras organizaciones religiosas, la visita del expresidente Carter, que también es fruto de la solidaridad, no solo por la visita, sino que muchas personas antes de su llegada a Cuba ya le habían escrito, como se hizo con el Papa, se le había escrito denunciando la situación existente con estos 5 hombres. Pudiéramos mencionar a lo largo de estos 14 años muchas acciones de la solidaridad, como las que últimamente se realizaron por haberse cumplido los 14 años. Pero también es fruto de la solidaridad que hoy se conozca todo el trabajo que se está hablando aquí del pago que se hizo a los periodistas, porque también fue un trabajo que se fue recopilando gracias a ese apoyo. No hay duda de que cuando yo hablaba de que la parte legal no nos ha permitido a nosotros los familiares contar con el éxito y el regreso de los 5, tenemos que decir que mucho de lo que se ha avanzado hoy se debe a esa solidaridad, en la que yo como familia sigo confiando, en la que sigue confiando Gerardo, que cuando cumplió 10 años de encarcelamiento, dijo que saldría de la cárcel por un jurado de millones de personas. Y ese es el jurado al que le estamos haciendo el llamado, para que nos ayude a denunciar todas estas arbitrariedades, para que nos ayude a llegar al presidente Obama, que hoy sí tiene las facultades para poner en libertad a estos hombres y para que se haga justicia que no se ha hecho a lo largo de estos años. Pero decir que podemos confiar en que la ley vaya a ser en estos momentos justa y ética, realmente no lo va a hacer solo por la denuncia o por los documentos que haya presentado el abogado Garbus con el grupo de abogados. Quisiéramos confiar en que realmente se pudiera llegar al término de esta injusticia por la ley. Pero ya han sido muchos años para confiarnos solamente en eso. De forma voluntaria, ni la jueza ni Obama van a hacer algo. Tiene que ser por toda esta presión, por toda la denuncia de todos estos documentos de los que estamos hablando. Realmente eso es lo que nosotros aspiramos. Es muy duro para nosotros como familiares, para Gerardo, saber que se han mantenido 14 años injustamente presos en cárceles de Estados Unidos. Quisiéramos ver la luz y que ojalá no tengamos que transcurrir mucho más tiempo para hacerlo. La solidaridad junto con el trabajo de los abogados y el trabajo de todos los gobiernos que hoy tratan de ayudarnos podrá darnos a nosotros el resultado de que Gerardo regrese a Cuba y que no tenga que cumplir no solo su condena, sino tampoco Ramón, que tenga que cumplir 30 años. Al menos yo me resisto a pensar que tenga que permanecer muchos más años separada de Gerardo. Gracias, Adriana. No sé si la misma pregunta también la hacías para Gloria Larriba, per tierra. Preguntaba Waldo de Prensa Latina sobre los obstáculos que encuentra la opinión pública norteamericana para saber del caso y en torno a una evaluación sobre las acciones de solidaridad que se han hecho, también las provenientes de los Estados Unidos. La pregunta para Gloria Larriba.
Los prisioneros políticos son liberados por la lucha política conjuntamente con la parte legal. Por ejemplo, lo que sucedió con Nelson Mandela, con el movimiento popular en Puerto Rico, y también es lo mismo en este caso, es algo que se debe tomar en cuenta también. Esta avenida jurídica es una de las opciones, pero debe seguirse paso a paso. Y independientemente de la decisión de la jueza, tenemos que seguir luchando para que regresen a casa. El 12 de septiembre tuvo lugar una gran demostración de lo que sucedió en este sentido, una gran demostración en Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos que continuar trabajando en este sentido. También la información de la declaración jurada es importante. Se deben crear nuevos instrumentos para nosotros dentro del movimiento. Cuando estábamos en el tribunal en Miami, en octubre de 2009, cuando Antonio Guerrero recibió la resentencia, estábamos tan sorprendidos de ver tantos seguidores de Antonio, y el fiscal dijo que estábamos de acuerdo con la reducción de la sentencia de Antonio Guerrero, y dijo que ella creía que iba a calmar las aguas en cuanto a este caso, y ella admitió que el gobierno está preocupado acerca del conocimiento mundial y también de la oposición contra esta situación, y nosotros debemos un poco agitar nuevamente estas aguas. Gracias, Gloria. Desde el principio, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que este no es un caso político, que estos son 5 hombres que violaron las leyes estadounidenses, y si estos documentos a los cuales ha hecho referencia Gloria y que también Marty ha hablado sobre ellos, ellos demuestran que en realidad se trata de un caso político, que fue el gobierno de los Estados Unidos quienes politizaron el caso al punto que se contaminó al jurado en Miami y también a la ciudad de Miami en su conjunto, y también esta campaña de desinformación contra estos 5 hombres. Tenemos una expresión, y sé que Marty conoce muy bien, y dice que las cosas hablan por sí mismas. Creo que los documentos hablan por sí mismos. Ahora le doy la palabra una vez más a usted, profesor Garcés. Gracias, Pertierra. Gracias también a los invitados. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, cómo no. Tenemos otra pregunta más desde La Habana. Ramsa, de BBC. Y tengo una pregunta para Gavos. He escuchado acerca de esta moción, pero quizás usted iba a hablar de un aspecto diferente. ¿Está hablando de algún estudio legal que haya tenido lugar acerca de intercambios de prisioneros que puedan estar aquí en La Habana? Y quizás se pudiera hablar aquí desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que se estaba tratando de buscar una solución en este sentido para el intercambio de prisioneros por los 5. ¿Esto es algo que es legal, que sería posible, algo que se ha considerado por ustedes en alguna medida? No participo en eso. Asumo que es algo posible. Que esa pregunta mejor, pienso, debe hacerse al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que a los abogados que trabajan en el caso de los 5 cubanos. ¿Cómo no? No sé si aquí, dentro de las personas del Ministerio de Relaciones Exteriores y los funcionarios que están con nosotros, pues podrían ayudarnos a responder la pregunta que ha sido formulada. Adelante. Sí, en relación con esta pregunta, yo lo que quisiera reiterar, y hoy lo estoy haciendo por 4ª vez, que Cuba sí ha hecho una propuesta al gobierno de los Estados Unidos de sentarse a dialogar como un primer paso
para el desarrollo de un proceso con vistas a buscar una solución al caso del señor Alan Gross. En este sentido, yo invito al gobierno de Estados Unidos a realmente decir la verdad sobre este tema y deseo ratificar en el día de hoy que hasta este momento nosotros no hemos recibido una respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta propuesta. Solamente hemos escuchado algunas declaraciones públicas que se han hecho a la prensa en las que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no tiene nada que conversar ni nada que negociar con el gobierno de Cuba sobre este tema. Por tanto, está claro que no es Cuba, sino Estados Unidos el que no está mostrando un interés en este asunto. Bueno, ha hablado Josefina Vidal, directora del Departamento de Estados Unidos de aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Habían levantado la mano por ahí, tal vez una pregunta más, y creo que estamos finalizando con el tiempo destinado a esta videoconferencia. La Radio del Sur. Buenas tardes, Juan Miguel Galván de la Radio del Sur. Quisiera saber cuál es la situación con respecto a la petición realizada de las imágenes satelitales que tendrían definitivamente un gran impacto en el cargo 3 en el caso de Gerardo, imágenes satelitales que se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y la han negado en reiteradas ocasiones. Quisiera saber en qué situación está esto. La pregunta es para Garbus. Sí, per tierra. Yo creo que la pregunta tiene que ser respondida desde allá. La situación en torno a la solicitud de las imágenes satelitales. No me queda muy claro qué es lo que se estaba preguntando. Hay algunos temas en el habeas corpus que fueron incluidos. Se sabe lo que sucedió con las aguas internacionales, existen documentos adicionales en el habeas corpus que no estaban disponibles para el juicio y consideramos que esto prueba considerablemente y definitivamente dónde cayó el avión. Gracias, Martin. ¿Hay alguien más que quisiera adicionar algo a la respuesta desde allá? To add anything? I think we're out of time too, Raúl. Creo también que se nos ha acabado el tiempo, Raúl. ¿Cómo no? Bueno, gracias a todos los participantes desde nuestra sede diplomática en Washington, a Ramsey Clark, a Martin Garbus, a Raymond Stickel, a Gloria Larriba y por supuesto al moderador, abogado José Pertierra, que ha estado junto con los invitados que he mencionado en nuestra oficina diplomática en Washington. Yo quisiera subrayar solo 2 o 3 ideas antes de que nos retiremos todos de aquí. Como decía Adriana, como se ha dicho una y otra vez, hace 14 años los 5 están detenidos en los Estados Unidos. Para muchos de nosotros desde un inicio es prácticamente insólito que 14 años después estemos hablando de este tema, cuando el cargo que podría atribuírseles es recoger información, haber infiltrado a grupos terroristas en Miami que planificaban acciones terroristas contra Cuba. Sin embargo, ya se ha estado hablando durante toda esta videoconferencia de las manipulaciones del pago a periodistas para generar un ambiente político en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que complicara el caso y que llevara el caso hasta los límites en que ha llegado. Yo no tengo que repetir, Adriana ha sido muy explícita en torno al desgaste físico, al desgaste psicológico de los familiares, de los 5. Mirta González, que no está con nosotros, ha cumplido 80 años y sueña con abrazar en Cuba a su hijo Antonio Guerrero. Adriana Pérez, que tiene más de 40 años, sueña con tener hijos con su esposo Gerardo Hernández Nordelo y tiene en contra el reloj biológico. Y todos estos desgastes físicos y psicológicos son el resultado justamente del amañamiento, son el resultado de la manipulación política
política, como decía antes. Ni Adriana ni Olga Salanueva reciben visas para visitar a los Estados Unidos regularmente. René González, que está en Estados Unidos bajo el concepto de libertad supervisada, no puede venir a Cuba. Tuvo que resignarse a saber sobre la muerte de su hermano Roberto por la noticia que le llegó a través de sus familiares, una libertad que en todo caso se parece mucho a una cárcel. En esta videoconferencia, en estos argumentos que se han planteado aquí, lo que se le expone a la jueza Joan Lennart es la posibilidad, algo que perfectamente puede hacer. No se le pide nada que no pueda hacer, es la posibilidad de que escuche los recursos del habeas corpus que se están presentando, que escuche los argumentos, que se convoque a una audiencia oral para escuchar y para reconocer estos nuevos argumentos que están siendo manejados por los abogados. Adriana también en su intervención hablaba de la posibilidad que tiene el presidente Barack Obama. Es una facultad constitucional del presidente, es una prerrogativa constitucional del presidente de los Estados Unidos indultar a los 5. Que se indulte a los 5 no es un reclamo solo de Adriana o de los familiares de los 5 o del pueblo de Cuba, es un reclamo, se ha dicho, de políticos, de juristas, de personalidades de todas partes. Sería en todo caso un acto de justicia que todo el mundo reconocería, un gesto humanitario que todo el mundo reconocería en el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, también nos queda la resistencia, la solidaridad, las acciones que se realizan desde todas partes del mundo. Ojalá que esta videoconferencia que se ha celebrado simultáneamente desde La Habana y desde Washington contribuya a romper los silencios y a revelar las verdades que se nos ocultan todos los días sobre este caso. Muchas gracias a todos los periodistas, a los embajadores acreditados en La Habana, a todas las personas que han participado en esta actividad. Muy buenas tardes.